buenos días todavía. A partir de ahora voy a empezar a hablar un poco sobre la reforma fiscal y su impacto en la ley del impuesto sobre la renta. Si bien es cierto, la ley del impuesto sobre la renta anteriormente tenía alrededor de 228 artículos, ahora tiene 195, pero en contenido y en esencia prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Entonces, el Ejecutivo Federal, cuando era presidido por Cuauhtémoc Calderón, la tasa del impuesto era del 28%, y en el 2009, cuando fue la crisis financiera y lo de la influenza, se decidió aumentar la tasa a un 30% e irla disminuyendo de manera gradual hasta llegar a 2014 a una tasa del 28%. Esta decisión fue revertida por el presidente de la República y la tasa va a quedar en el 30% por el momento, por el periodo 2014. Bueno, aquí, dentro de las obligaciones de la ley de impuesto sobre la renta, la Federación y entidades federativas, municipios y organismos descentralizados que reciban donativos solamente podrán deducir el 4%. Aquí es también importante para la universidad, los vales de despensa. En muchas ocasiones hay trabajadores que tienen esta prestación, dependiendo del centro de trabajo, se le pagan viáticos, ¿verdad? Entonces, estos viáticos o vales de despensa ya no pueden ser en efectivo, deberán de ser depositados a través de monederos electrónicos que establezca mediante letras generales el Servicio de Administración Tributaria. Adelante. Los requisitos de la documentación o para poder realizar esos gastos deberán de estar amparadas con los comprobantes fiscales que mencionaba la contadora Margarita. A su vez, esos pagos deberán realizarse cuando sean montos superiores a 2,000 pesos mediante cheque nominativo o transferencia de fondos electrónicos, ¿verdad? Para poder cumplir con las disposiciones fiscales. Se elimina la posibilidad de pagar sueldos y salarios a través de efectivo. Por eso la Administración Central está haciendo un esfuerzo en todo lo que queda de este periodo para tramitar las tarjetas de nómina correspondiente a todo tipo de personal, ya sea eventual o de base. Adelante. Que consten de comprobantes fiscales conforme al Código Fiscal de la Federación, que fueron las reglas que nos estaba explicando la contadora Margarita, y efectuar retenciones, calcular el impuesto anual. Eso es en el caso de los trabajadores, ¿verdad? La obligación del patrón es emitir el comprobante fiscal digital por los ingresos que perciba cada trabajador, así como retener y enterar el impuesto. A su vez, ya ven que comentaba la contadora Margarita que la Administración Central debe de entregar constancia de retenciones de los sueldos que perciban todos los universitarios, y esto se debe de solicitar antes del 31 de diciembre. ¿Por qué? Esto es porque en el mes de febrero se tiene que mandar una información al SAT en donde se manifiesta quién va a presentar su declaración por cuenta propia o quién la universidad va a presentar la declaración de esos trabajadores, ¿verdad? Entonces es por eso importante el aviso que se tiene que hacer a la Administración Central para informar si se va o no a declarar por la cuenta del trabajador. Solicitar los datos para inscribir a los trabajadores en el Registro Federal de Contribuyentes y expedir y entregar los comprobantes fiscales, ¿verdad? Esas son las obligaciones que tiene la universidad en su carácter de patrón. ¿Nos pasamos esa? Bueno, los viáticos y gastos de viaje. Si recuerdan, en la universidad a veces se apoya para ese tipo de conceptos cuando hay que viajar a recibir una conferencia o a capacitaciones fuera de la ciudad. Entonces la Administración Central emite un gasto a comprobar, y ese gasto a comprobar debe de estar facturado o comprobado a nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, porque en caso de que este gasto no se compruebe bajo estos requisitos, ese importe que recibió el trabajador por concepto de gastos de viaje se le dará el tratamiento como si hubiera sido un ingreso que hubiera recibido ese trabajador o ese investigador, ¿verdad?
realicen en territorio nacional o con documentación comprobatoria correspondiente cuando se efectúen en el extranjero. Los consumos en restaurantes se reducen para efectos de reducción en un 8.5% y el 100% de reducibles consumos de gastos de viaje con los límites establecidos, que son 750 pesos diarios. Bueno, para efectos de sueldos y salarios, como viene en la exposición de motivos, se decía que para simplificar el sistema tributario se iban a eliminar los impuestos, lo que era el IDE, que era impuesto sobre depósitos en efectivo, y el IEPU, el empresarial a tasa única. Para compensar esa eliminación de esas dos leyes, en la ley del impuesto sobre la renta se ponen distintas obligaciones, las cuales son que se va a tener un castigo por la deducibilidad o por los sueldos y salarios, ya no van a ser las partes exentas, por ejemplo el aguinaldo, que se tiene una exención para no pagar impuestos, o las primas vacacionales. Esas cantidades que pague la universidad solamente van a ser deducibles o pueden disminuir en impuestos en un 47%. Bueno, aquí porque, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, la reducción de automóviles antes era de 175,000 pesos, ¿verdad? Si yo compraba un vehículo que costara arriba de 175,000 pesos, pues la parte que pasara esa cantidad yo no la podría restar de mis impuestos, ¿verdad? Si un coche costaba 200,000 pesos, yo solamente podía disminuir para efectos de impuestos 175,000 pesos. Ahora ese límite baja a 130,000 pesos. Y para la venta de coches de 250 que estaba antes, baja a 200 pesos por día. Las obligaciones del sistema financiero. Como bien se mencionaba, antes existía el impuesto a los depósitos en efectivo. Por cada 15,000 pesos que yo depositara en efectivo, sobre el excedente, los bancos tenían la obligación de retener el 3% de impuesto. Ahora se elimina la retención de ese impuesto, pero queda la obligación para el sistema financiero de informar sobre esos depósitos. Entonces ahora ya no va a ser como una alerta que antes teníamos ese impuesto, ¿no? Veíamos en nuestro estado de cuenta que se nos retenía una cantidad por concepto de IDE y decíamos, ching, ya me pasé de los 15,000 pesos que podía depositar en efectivo en ese mes, ¿verdad? Si bien no nos van a quitar ninguna cantidad por este concepto de impuesto, la obligación y los informes van a seguir mandándose como si estuviera esa ley vigente, ¿verdad? Adelante. Bueno, y todo esto porque en esta ocasión hablamos de las obligaciones que tienen las personas morales, en este caso la Universidad Autónoma de Zacatecas, respecto de los impuestos, ¿verdad? Porque si bien la mayoría de las personas sabemos que las escuelas o las instituciones que se dedican a la enseñanza están en un apartado especial de la ley del impuesto sobre la renta, en la cual ellos, por el fin de la actividad que brindan, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Pero en esta reforma, pues no sabemos si tramposamente o por algún error se les pasó en la reforma esta redacción, porque dice que no son contribuyentes sociedades o asociaciones civiles dedicadas a la enseñanza con permiso de la Secretaría de Educación Pública, con un REBOE, ¿verdad? Que es el permiso que les da la Secretaría de Educación Pública para poder impartir educación que ellos avalen, ¿verdad? Y las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley que cuenten con la autorización para recibir donativos. ¿Qué es esto? Antes solamente, con el hecho de que la Universidad Autónoma de Zacatecas fuera creada por el decreto para ser una institución de enseñanza y que tuviera reconocimiento por la Secretaría de Educación Pública, con eso bastaba para las autoridades hacendarias para no cobrarle el impuesto. Pero a partir del 2014, las que van a certificar y las que van a valorar si en realidad
van o no van a pagar impuestos este tipo de instituciones o asociaciones y sociedades civiles es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, la Universidad Autónoma de Zacatecas está haciendo todos los trámites administrativos necesarios para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en específico el Servicio de Administración Tributaria, nos asigne ese permiso para ser donataria autorizada. De caso contrario, nosotros pasaríamos, como el resto de las personas morales, a pagar impuestos como universidad. Entonces, por eso es importante que la reforma fiscal se conozca por parte de todos los contribuyentes, por parte de todos los universitarios, porque si de por sí tenemos rezagos con gastos a comprobar, con la documentación que no está bien recabada o que no cumple todos los requisitos, si nos llegaran a pasar a título 2, que sería el régimen general de personas morales y pagar impuestos, pues ahora tendríamos, aparte de todas las situaciones que guarda la universidad actualmente, pues se le incrementaría otra situación que cuidar, ¿verdad? Entonces es por esto muy importante que necesitamos hacer del conocimiento de todos los universitarios esta posible decisión. ¿Y por qué decimos que, o más bien, por qué se reflexiona de si fue de una manera que no alcanzaron a prever los legisladores, que se les fue por ahí las instituciones creadas por decretos? Pero bueno, esto puede ser también parte de lo que vendría siendo la reforma educativa, ¿verdad? En el sentido de que dice, ok, yo te asigno tu subsidio ordinario, pero yo también necesito que tú te comprometas a cuando menos pagarme el impuesto que generarías, ¿verdad? Y entonces, si tú me pagas el impuesto como deberías, yo te lo regreso en el siguiente subsidio, yo te lo regreso en el siguiente ejercicio fiscal a través de tu subsidio, ¿verdad? Entonces, por ahí puede venir la tirada de los legisladores y del Ejecutivo Federal, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que conozcamos que que este tipo de actividades podrían ser sujetas de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Entonces, la Administración Central está trabajando en ese permiso para que siga con las condiciones que la universidad guarda actualmente. Adelante. Y las obligaciones de este tipo de personas, como lo son las de enseñanza, entre otras obligaciones, aunque no paguen impuestos, sí tienen estas obligaciones: expedir y recabar comprobantes fiscales por ingresos y por erogaciones. Esto es que, aunque no paguemos impuestos, sí tenemos que conservar tanto la documentación de todos los ingresos que nosotros tenemos como Administración Central y unidades académicas, y todos los comprobantes de las erogaciones o gastos que realizamos por parte también de la Administración Central y unidades académicas. Además, proporcionar las constancias y comprobantes fiscales por las retenciones que se efectúen por parte de los pagos, ¿verdad? Esto es lo que comentaba la contadora Margarita, de todos los pagos de compensaciones o servicios adicionales que se paguen por conceptos de sueldos y salarios por parte de las unidades académicas. Otra de las obligaciones de este tipo de contribuyentes es retener y enterar los impuestos y expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, ¿verdad? Ok. Dentro de la ley del impuesto sobre la renta, una vez que ya vimos el aspecto general de la universidad, vamos a hablar de la transitada discrepancia fiscal. Y para eso puede existir discrepancia fiscal cuando las erogaciones sean superiores a los ingresos, y en un momento más veremos qué se considera erogaciones para efectos de discrepancia. Y también, bueno, esto nace por una teoría que dice que el signo externo de riqueza. ¿A qué vamos con esto? A que los contribuyentes, por lo general, pagan poquito, ¿verdad? Porque tienen poquitos ingresos, pero tienen un nivel de vida que no corresponde con los impuestos que se declaran, ¿verdad? Eso es el signo externo de riqueza, ¿verdad? Pagar como pobre, pero vivir como rico. Entonces, esto podría ser, ese es el motivo fundamental
por lo cual la reforma fiscal va muy enfocada a lo que es la discrepancia fiscal. Bueno, esto en Italia, que es uno de los primeros países que empezó a implementar lo que es la discrepancia fiscal, pues bueno, en la actualidad ese aparato que se ve ahí es un robot que hace el cruce de información, ¿verdad? En donde dice, estos son tus ingresos, estos son tus gastos, estos son tus depósitos, y va manejando toda la información que va procesando esa computadora y va haciendo cruces, y en automático va creando créditos fiscales y va emitiendo los requerimientos de pago. Esto no es muy distante a lo que está sucediendo en México. De hecho, en la página de acceso a la información pública del gobierno federal, la que más dinero gasta en cuanto a equipamiento es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en donde tiene el mayor compromiso de gasto es en la maquinita. Bueno, no sé si ustedes hayan ido a tramitar su firma electrónica avanzada, pero ese aparato es el que tiene el mayor costo por parte de toda la infraestructura que tiene el gobierno federal en cuanto a tecnología. Y se está haciendo las cotizaciones para comprar este tipo de herramientas que permitan a la autoridad fiscalizadora hacer los cruces. Adelante. Y como antecedentes de la discrepancia fiscal, si bien no es una situación novedosa en cuanto a la legislación, sí es el primer momento, o es en este momento, en donde los avances tecnológicos tienen, pues ahora sí, todas las herramientas de autoridad para poder ejercer esta situación que estaba legislada desde 1978, que entró en vigor en 1980, ¿verdad? Ahí es cuando se incorporan en las disposiciones fiscales el término de discrepancia fiscal. Pero con todos los apoyos y reformas que se han venido dando a lo largo, no solamente en la legislación fiscal, sino también en distintas legislaciones, pues la autoridad ya está en la situación y en condiciones de aplicar todo este procedimiento de discrepancia fiscal. Adelante. Bueno, entonces el objetivo de la discrepancia fiscal, bueno, a partir del 2014 la discrepancia fiscal pasa al artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y su objetivo siempre ha sido el mismo: reducir la evasión y la elusión fiscal, ¿verdad? Entonces este precepto, como les comentaba, no es no es que se incorporen las disposiciones fiscales, pero sí es a partir de este momento cuando se cuentan con todos los medios para poder echarlo a andar. Adelante. Entonces, antes que nada necesitamos conocer un poquito entender qué es el término discrepancia. Entonces, según el diccionario de la lengua española, nos dice que una discrepancia es una diferencia o desigualdad que resulta de la comparación de cosas entre sí. Y para efectos fiscales, esa comparación se va a realizar a través de los ingresos que una persona tenga en un año de calendario contra los gastos o erogaciones que tengan en ese mismo periodo, ¿verdad? Entonces, así define la Ley del Impuesto sobre la Renta la discrepancia fiscal. Ok, ¿en qué momento un ciudadano, un universitario, puede caer en esta situación de discrepancia fiscal? Cuando las erogaciones son superiores a los ingresos declarados, o si bien esa persona no tiene ingresos o no declara ingresos, se considera, pues, o sea, si no se presenta su declaración, se presume que tuvo cero ingresos. Pero si tuvo gastos, como lo mencionaba la contadora Margarita, pues entonces de alguna parte tuvo que haber agarrado ese dinero que no pagó impuestos, ¿verdad? Entonces, en ambos casos, las autoridades fiscales podrían estimar que el contribuyente está evadiendo impuestos al no declarar o declarar en menor cantidad los ingresos que realmente obtiene. No obstante, dicha diferencia podrá desvirtuarse si el contribuyente demuestra el origen legal de ese recurso. Adelante. Ok, si el contribuyente no formula inconformidad ante una situación de discrepancia fiscal, pues esos ingresos que se omitieron o que se descubrieron se considerarán dentro del capítulo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto es, la Ley del Impuesto sobre la Renta para personas físicas viene acomodada de acuerdo a la fuente de riquezas de las personas, ¿verdad?
que puede ser sueldos y salarios a través de un negocio o una actividad empresarial, prestando algún servicio profesional, a través de un arrendamiento, enajenando bienes. Entonces, bueno, y así va describiendo cada uno de los capítulos las fuentes de riqueza. Pero para no complicársela, la autoridad crea el capítulo 9, en donde es los demás ingresos, todos los que se le olvidaron o los que no encuadren en los supuestos de los capítulos anteriores, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando se descubre una omisión en ingresos, estos se considerarán como otros ingresos que marca la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, adelante, sí. Bueno, ¿qué se considera erogaciones para efectos de discrepancia fiscal? Bueno, las erogaciones son los gastos, las adquisiciones de bienes y los depósitos en cuentas bancarias o en inversiones financieras. Es decir, para la autoridad es más fácil checar cuando se gasta el dinero que cuando se recibe el dinero, ¿verdad? Porque si se recibe y se evade, no se alcanza a comprobar o no se conoce con realidad cuánto es la percepción del ciudadano, ¿verdad? Pero a la inversa, no le interesa de dónde viene el dinero, sino le interesa más en qué se aplica ese dinero, porque es más fácil fiscalizarlo como erogación que como ingreso. Entonces, muchas personas se preguntan que por qué los depósitos en cuentas bancarias se consideran como una erogación. Y es por lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que una persona, trabajador de la universidad, tiene ingresos declarados por 2 millones de pesos, digo 2.800.000 pesos, pero checan en sus cuentas bancarias y tiene depósitos realizados por una cantidad de 3.200.000 pesos. Entonces, al momento de enfrentar los ingresos y los depósitos, no coinciden, ¿verdad? Nos queda una diferencia de 400.000 pesos. Es decir, tenemos una discrepancia. ¿Por qué? Porque recibo más dinero del que pago impuestos, ¿verdad? Entonces, esa discrepancia se le aplicaría a las tarifas de impuestos, ¿verdad? Adelante. Ok. Recuerden que cuando estaba comentando la contadora Margarita acerca de la discrepancia y el caso de su hijo, en el cual decía que pues ya no lo iba a hacer a través de efectivo, sino a través de un medio electrónico, es por lo siguiente: si bien los depósitos bancarios son considerados como erogaciones, los depósitos bancarios que el contribuyente efectúe en cuentas que no son propias se califican como erogaciones, ¿verdad? Pero cuando se demuestre, por ejemplo, yo voy a comprar un ciudadano va a comprar un coche, un universitario. Entonces realiza un depósito bancario, para hacer ese pago, ¿verdad? Pero si lo ampara con un comprobante en donde dice, ok, yo compré un coche y por lo tanto hubo una salida de mis cuentas bancarias, y yo lo compruebo con una factura donde está el coche, solamente se considera una sola vez erogación, ¿verdad? Porque es una adquisición de un bien. Pero también, cuando yo traspaso dentro de mis cuentas personales, por ejemplo, hay muchos universitarios que tienen la cuenta de nómina, pero aperturan otra cuenta donde van guardando sus ahorros, ¿verdad? Entonces, si de repente les va sobrando o que llega la prima de antigüedad y dice, ok, la prima de antigüedad yo no la quiero considerar, la voy a transferir a otra cuenta donde yo tengo mis ahorros. Esas transferencias que se hagan entre cuentas personales solamente juegan una vez, ¿verdad? En el momento en el que la universidad hace el depósito, solamente juega esa vez, pero tiene que ser todo a través del sistema financiero, ¿verdad? Porque si se convierte en efectivo, se pierde la vista y dice, cualquier dinero que tú deposites en efectivo es ingreso, porque tú no puedes demostrar que ese retiro es el mismo dinero que tú tienes en efectivo depositando en otra parte, ¿verdad? Es por eso muy importante que todas las transacciones que se hagan entre cuentas personales del mismo universitario sean a través de medios electrónicos o de medios financieros, ¿verdad? De instituciones financieras. Pero tampoco se van a considerar como erogaciones
los depósitos que se hagan a las cuentas de su cónyuge o de sus descendientes o ascendientes en línea recta, ¿verdad? Entonces todo hay que hacerlo a través del sistema financiero para que pueda quedar ese vínculo, ¿verdad? Porque aquí, ¿qué es lo más importante? Que todo ese dinero tenga una forma, una vinculación, ¿verdad? De decir, ok, este dinero es el mismo dinero que yo estoy pasando a otras cuentas bancarias, ¿verdad? ¿Y cuál es ese, o cómo podemos crear ese vínculo? A través del sistema financiero, transparentando nuestro comportamiento en las finanzas personales. Adelante. Bueno, ¿qué es lo que se entiende por gasto? Para citar algunos ejemplos, ¿no? La manutención del hogar, el pago de colegiaturas, pagos de tarjetas de créditos, todo eso va dejando huella. Si nosotros no declaramos al 100% o tenemos ese tipo de gastos, por ejemplo, decir, en la universidad, un titular C de docente investigador, pues aproximadamente gana 30,000 pesos al mes. Entonces, ese titular C, si tiene algún proyecto de investigación y por esa cantidad, ¿no? o por esas percepciones no se está pagando el impuesto, él va a tener un nivel de vida más grande que el que puede demostrar ante las autoridades fiscales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él va a tener erogaciones superiores a los ingresos que están declarados, ¿verdad? Entonces, el problema no es para la universidad, el problema es para el docente que está en ese supuesto, ¿verdad? Entonces es muy importante, porque todo deja huella, ¿no? Que agencias de viajes, que hagan una cotización porque voy a salir de vacaciones y que paguen con mi tarjeta de crédito y luego yo saco el dinero de mi cuenta bancaria y pago esa tarjeta de crédito en efectivo, más aparte todos los comprobantes que se fueron generando a mi nombre, con pasar las tarjetas de crédito o débito en las distintas partes, ¿verdad? Porque de repente hay docentes investigadores que tienen proyectos a su cargo y dicen, bueno, ok, mientras me llega el recurso o me depositan dinero para realizar mis gastos, pues bueno, no hay problema. Yo voy pagando con mi tarjeta de crédito y al cabo que cuando llegue el dinero de mi proyecto, yo pago ese recurso. Pues, o sea, yo simplemente voy gastando por adelantado con mi tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero esa tarjeta de crédito, pues es del investigador, no es de la universidad. Entonces, por lo tanto, va a dejar una huella de que ese universitario o ese investigador realizó erogaciones superiores a los ingresos declarados. ¿Y cómo va a poder demostrar? Ante la universidad lo puede hacer, ¿verdad? Puede demostrar que ese dinero lo aplicó en el gasto de su proyecto, pero para las autoridades fiscales, ¿cómo va a poder demostrar que fue ese gasto realizado para ese proyecto? ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de manejar los proyectos de investigación, de que, pues, si bien la Administración Central pudiera tardarse un poco en la asignación de ese recurso, pues sería, pues ahora sí recomendable que se tuviera cuidado al manejar o poner dinero del investigador para el proyecto, ¿verdad? Porque eso podría colocarnos fácilmente en el supuesto de discrepancia fiscal. Adelante. Ok. En el caso de adquisiciones, pues bueno, de repente, universitarios que reciben, o ciudadanos más bien, que reciben ingresos superiores, o no declarados o no omiten, pues bueno, principalmente los médicos, ¿verdad? Tienen sus consultorios y, pues bueno, de todos los pacientes que llegan, de todas las personas que van a ser atendidas, solamente reportan, si tuvieron 20 personas, bien, a lo mejor 3 personas les piden recibos y eso es lo que van declarando para efectos de impuestos. Entonces ellos van juntando el dinero, ¿verdad? Pero como podríamos decir que juntan cantidades fuertes, pues bueno, tienen algunas alternativas, ¿no? Depositarlas en una cuenta bancaria, ya sea a su nombre, o de alguno de sus hijos, o de su esposa, o bien pueden comprar un terreno, pero al momento de comprar bienes raíces, pues bueno, tienen que dar la fe el notario, y el notario está obligado a informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de todas las adquisiciones que se hicieron, ¿verdad? Entonces,
a través de ahí, pues también son fuentes de información que tiene la autoridad para poder ir conociendo el nivel de vida de los ciudadanos, ¿verdad? Para que realmente paguen de acuerdo a su capacidad económica, no de acuerdo a lo que ellos quieran declarar, ¿verdad? Sino de acuerdo a su capacidad económica. Y los depósitos en cuentas bancarias o inversiones, pues algunos de estos son cuentas personales, que bueno, ese de cuentas personales simplemente es el nombre que tradicionalmente se le quedó, porque ahora todas las cuentas son fiscalizadas por la autoridad, ¿verdad? Entonces solamente para efectos cotidianos nosotros les seguimos llamando mi cuenta fiscal y mi cuenta personal, o mi cuenta de nómina y mi cuenta de ahorro, pero todas las cuentas bancarias son fiscalizadas. Adelante. Bueno, otras erogaciones, otras fuentes de donde se puede hacer llegar información a la autoridad es a través de pago de préstamos. Y esto es muy importante. De repente, los dos sindicatos que tenemos aquí en la universidad hacen préstamos a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, simplemente hay que estar conscientes de que ese pago o ese préstamo que nosotros recibimos nos lo depositan en nuestra cuenta bancaria, ¿verdad? Y de la misma manera, ellos lo van, ellos van efectuando los descuentos pertinentes. Pero de repente, hay ocasiones que para reestructurar o para terminar de pagar más rápido el préstamo, el personal universitario dice, ok, pues yo tuve una entrada extra de dinero, entonces pues de una vez voy a liquidar mi adeudo con el sindicato, pues para que no me esté cobrando los intereses, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado si ese dinero, pagó impuestos o no pagó impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como yo voy a hacer el pago, puede ser en efectivo o a través de transferencia o cheque, pues bueno, nada más hay que cuidar la forma en la que se hace ese pago, ¿verdad? Que se haga a través de transferencia electrónica de fondos o a través de un cheque y que se soporte, ¿verdad? O sea, que se haga el cheque nominativo a nombre de cualquiera de los dos sindicatos o la transferencia a las cuentas institucionales de los sindicatos para no tener problemas con esos préstamos y ese pago del préstamo, ¿verdad? Bueno, y también, pues, por ejemplo, los prestanombres, ¿no? De repente, como comentaba la contadora Margarita, pues bueno, yo tengo toda la infraestructura, pero yo no quiero tener problemas con Hacienda. Entonces, ¿qué te parece si tú abres la cuenta bancaria y la actividad la ponemos a tu nombre, ¿verdad? Pero bueno, entonces dice, yo pago tus impuestos, ¿verdad? Pero esa persona también tiene pues su ritmo de vida, ¿no? Y tiene sus cuentas, pues como les denominamos, personales, y empieza a tener movimientos. Entonces es ahí cuando se va a generar esa discrepancia, porque solamente la persona al momento de prestar su nombre para poner alguna actividad, pues solamente se están haciendo responsables por la actividad o el negocio que están desempeñando, pero no de toda la situación fiscal de esa persona, ¿verdad? Entonces eso también es de valorarse. Bueno, dice, pero bueno, si yo no estoy inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, pues bueno, yo no estoy en la mira, ¿verdad? No, porque el artículo 109, el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos menciona que la discrepancia fiscal es tanto para personas que están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y para las personas que no estén inscritas, es decir, estudiantes, amas de casa, etc. Hubo un caso en una unidad académica en donde se hizo un viaje de prácticas o estaban juntando dinero a sus alumnos para su graduación. Entonces, una alumna, la jefa de grupo, abrió una cuenta bancaria para ir depositando ahí todo lo del evento de un simposio, no recuerdo bien cuál era el fin de esa cuenta bancaria. Pero entonces esa persona empezó a depositar dinero en efectivo de la aportación de todos sus compañeros, ¿verdad? Entonces en el año de calendario pues empezó a tener ingresos considerables. Entonces ella, aunque no estuviera inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, le llegó una notificación a esa alumna de esa unidad académica en donde se le cobraba el impuesto por no haber hecho el pago de ese ingreso que ella tuvo. Entonces se tuvo que mandar la aclaración por parte de la administración central, de que ella era un estudiante, que estaba juntando el dinero para un congreso, pero bueno, al final de cuentas,
esas aclaraciones no valieron, ¿verdad? Porque no se tenían los elementos para desvirtuar esas pruebas que la Secretaría de Hacienda. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues la universidad absorbió el costo de ese impuesto que le determinaron a un alumno, ¿verdad? Entonces estamos diciendo, si a un alumno ya le sucedió, y esto fue reciente, en el 2010-11, lo que sucedió, entonces esto ya ha sido practicado tanto a docentes como a alumnos de nuestra universidad. Entonces, adelante. El procedimiento de la discrepancia fiscal funciona de la siguiente manera. Cuando las autoridades tienen elementos o conocen de hechos que evidencien o hagan presumir una posible discrepancia, entonces la autoridad empieza a llegar de información y empieza a hacer cruces de información para verificar si realmente esa persona tuvo más erogaciones que los ingresos que declaró. Cuando verifican y comprueban todo eso a través de sus sistemas, emiten una notificación o un requerimiento al contribuyente, ¿verdad? Y entonces le notifican al contribuyente y el contribuyente tiene 15 días para inconformarse de esta situación. Una vez inconformado, tiene 20 días para entregar toda la documentación que soporte esa inconformidad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, si bien, pues por ejemplo, no recordamos o muchas personas no llevamos una listita de cuáles son los gastos que nosotros realizamos a lo largo del año, y esto, bueno, lo conocemos porque, por ejemplo, en mi caso, yo que estoy en la Contraloría Interna, los universitarios tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a asistirlos para presentar la declaración patrimonial, siempre tenemos un poquito de dificultad en que los funcionarios que están obligados a este tipo de declaración pues no recuerdan qué fue lo que hicieron, si tuvieron adquisiciones de bienes, si pidieron préstamos, ¿verdad? Entonces, si es difícil irlo haciendo, pues hasta con un mes o 2 meses, no recuerdas en qué te gastaste el dinero, ahora imagínense, con 1 año o 2 años que pudiera llegar estas situaciones que van a empezar a ser vigentes a partir de 2014, pero bueno, no porque sean vigentes a partir de 2014, van a empezar a suceder en 2015, ¿verdad? No sé si recuerden, o más bien conocieron, que cuando se implementó el IDE, empezaron a llegar en el año 2012 invitaciones, porque había personas que habían depositado cantidades superiores a 15,000 pesos, y los bancos empezaron a informar toda esta situación a la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda empezó a notificar a los contribuyentes para que pagaran esas omisiones, ¿verdad? Entonces, esto fue en 2009, empezó la ley del impuesto a los depósitos en efectivo, y en el 2011 empezaron a turnar todas estas serie de invitaciones, ¿verdad? Por lo tanto, ya tenemos conocimiento de que esto ya va a entrar en vigor a partir del 2014. Obviamente en 2014 y 2015 a lo mejor no nos va a pasar nada, pero si vamos con las tendencias que la autoridad ha venido implementando, solamente deja que pase 2 años y empieza a procesar toda la información que se recolectó en 2014 para poder hacer los cruces de manera correcta, y entonces en 2016 podríamos tener esta implementación de la discrepancia fiscal. Adelante. Bueno, regresando con el procedimiento, si se formuló la inconformidad y la autoridad queda satisfecha, pues se da por concluido el proceso de fiscalización. En caso de que no satisfaga la información que nosotros proporcionamos a la autoridad o no se desvirtúe, se deberá de pagar el impuesto omitido por los ingresos que la autoridad dice que no se declararon. Adelante. Bueno, y esto es como queda la reforma fiscal en 2013. El texto actual es el que tenemos. Solamente voy a mencionar el cambio que hubo en cuanto a lo que está en negritas. Dice que las personas que cometan el delito de defraudación fiscal
Y vamos, la discrepancia fiscal es equiparable a defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque es como robarle al gobierno federal, ¿verdad? Es decir, tú estás obligado a pagar el impuesto por todos tus ingresos, y si tú me estás omitiendo el pago de cierta parte de tus impuestos, pues me estás robando, ¿verdad? Porque tu obligación es pagarme. Entonces, por eso es equiparable a defraudación fiscal. Y el delito de defraudación fiscal, como venía antes, decía que serán sancionados aquellas personas físicas que perciban dividendos, honorarios o en lo general preste un servicio personal independiente o esté dedicada a actividades empresariales. Ahora se reforma, y para no hacer solamente referencia a esas personas que estaban señaladas, dice todas las personas físicas que perciban ingresos, ¿verdad? Independientemente de la forma en que los perciban, todas esas personas físicas cometen el delito de defraudación fiscal cuando realicen un ejercicio fiscal de erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido. Pero bueno, como bien, las sanciones tienen infracciones, ¿verdad? Si tú no presentas tu declaración en tiempo y forma, es una sanción, y esa sanción te va a generar una infracción, y esa infracción es económica. Pero un delito no te genera una infracción. El delito, como lo vemos en la siguiente lámina, pues son privación de la libertad, ¿verdad? O sea, aparte de que te van a cobrar el impuesto, pudieras terminar en prisión, ¿verdad? Porque las penas son prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de la defraudación sea menor a 1.221.000 pesos. De 2 a 5 años cuando la defraudación sea por un monto de 1.221.000 a 1.832.000 pesos, y de 3 a 9 años de prisión cuando el monto defraudado sea de 1.832.000 pesos en adelante. Y cuando las autoridades no puedan determinar la cuantía de la defraudación que se hizo, pues será de 3 meses a 6 años de prisión, ¿verdad? Entonces, aparte de que tiene consecuencias económicas en el patrimonio, tiene consecuencias también de carácter legal en cuanto a privación de la libertad. Adelante. Bueno, dentro de los cambios que hay en la discrepancia fiscal para esta reforma fiscal, es que antes se decía que solamente las personas físicas que estuvieran inscritas o no en el Registro Federal de Contribuyentes. Pero aunado a esto, en el Código Fiscal de la Federación vienen reformas que vienen perfeccionando esta situación de la discrepancia fiscal, en donde ahora, antes se tenía la dificultad de poder identificar a los contribuyentes y poderles hacer las notificaciones. Entonces, a partir del 2014, se va a entender por domicilio fiscal el que las personas que no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y cuenten con una cuenta bancaria, el domicilio que manifestaron en su cuenta bancaria, ese va a ser considerado también como domicilio fiscal, ¿verdad? Entonces esa es la reforma que viene al código. Dice, ok, aunque no estés inscrito, si no estabas inscrito yo no tenía un domicilio para notificarte, pero lo subsana en esta reforma fiscal, ¿verdad? Dice, aunque no estés inscrito, yo voy a considerar como domicilio fiscal el que tú hayas manifestado para efectos cuando tú hayas abierto una cuenta bancaria, independientemente del tipo que sea, crédito, débito, ahorro, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, adelante. Bueno, los avisos al Registro Federal de Contribuyentes es que se deberán inscribir todas las personas físicas y morales, pero bueno, también aquí viene otra facultad más para las autoridades, que ellos van a poder generar la clave del Registro Federal de Contribuyentes a partir de la CUR, sin necesidad, o sea, ellos van a poder inscribir a los contribuyentes que detecten, ¿verdad? O sea, si el contribuyente ya no va y se inscribe, la autoridad va a tener la facultad para inscribirlos al Registro Federal de Contribuyentes. Por lo tanto, si
se pensaba que esta reforma fiscal iba simplemente sobre las mismas personas y sobre el mismo padrón de contribuyentes. No es así. ¿Por qué? Porque la discrepancia fiscal va a tener en la mira a todos, mínimo, los que tengan cuentas bancarias, que quien en día no va a tener cuenta bancaria. Bueno, habrá gente que no, ¿verdad? Pero es eso. Pasamos a la siguiente. El SAT realizará inspección o actualización al RFC basándose en los datos que las personas proporcionen o los que obtenga por cualquier otro medio, ¿verdad? Esto es lo que les comentaba, que el SAT va a inscribir al Registro Federal de Contribuyentes a las personas que ellos vayan localizando. Adelante. Las obligaciones del sistema financiero es verificar el nombre, denominación o razón social, el domicilio clave del RFC o la que lo sustituye de sus cuentavientes. Ese es el texto que está vigente en este año. Y la reforma para el 2014 es obtener, no es verificar, ¿verdad? Ahora la obligación es de recabar toda la información que antes solamente tenía la obligación de verificar. Ahora él es el que tiene que obtener toda esa información. Adelante. También verificar con el Servicio de Administración Tributaria que sus cuentavientes se encuentren inscritos en el RFC a través del procedimiento que para tal efecto establezca dicho órgano, ¿verdad? O sea, esto es que después van a salir las reglas de operación para los bancos. Adelante. Bueno, todas las fuentes de información que tienen las autoridades fiscales, entre otras, para poder determinar el nivel de vida de los contribuyentes o la discrepancia que pudieran ellos tener, es a través de las declaraciones de pago e informativas que mandan los contribuyentes. La ley antilavado de dinero, que bueno, eso también es una situación muy importante que está vigente a partir de junio de este año, de que a partir de esa fecha se prohíben ciertas operaciones en efectivo y se tiene que identificar y mandar avisos a la Secretaría, al Servicio de Administración Tributaria vinculados con la PGR para evitar el lavado de dinero. Esto cada vez nos reafirma más la intención de la autoridad de tratar de eliminar el efectivo a través de la vía que sea. Y no solamente es porque se preste a lavado de dinero por operaciones por actividades ilícitas, sino también pues es una medida de ir dándole información a la autoridad para ver esa información, esas operaciones cómo se van realizando. Entonces, esas son, entre otras, los medios de información que tiene la autoridad para poder determinar discrepancia fiscal, ¿verdad? Los comprobantes fiscales digitales, los depósitos en efectivos, las contabilidad por internet, notarios, registro público, etc. Otros elementos es el padrón vehicular, emisoras de tarjetas de créditos, declaraciones denunciativas, empresas de telefonía fija y móvil, todas las transferencias que se hacen por internet, agencias de viaje, cheques nominativos, casas de bolsas, registro público de la propiedad, ¿verdad? O sea, ellos pueden consultar qué propiedades tienes, a nombre de quién están, en qué año se compraron, y para ver si en ese año tú tenías el dinero suficiente para haber comprado esos bienes. Adelante. Nos pasamos también a eso. Bueno, también los ingresos. Hay algunos ingresos que las personas tenemos exentos, ¿verdad? O tenemos situaciones que debemos de informar. Por ejemplo, cuando una persona en un año de calendario haya recibido préstamos superiores a 600,000 pesos, debe de informar en su declaración anual esa situación, ¿verdad? Porque de no ser así, aunque haya sido un préstamo y no se haya informado, la autoridad va a considerarlo como un ingreso simplemente por no informarle que pediste un préstamo, ¿verdad? Entonces, bueno, adelante. Bueno, aparte de todo esto, el sector financiero tiene la obligación de reportar
a las autoridades hacendarias este tipo de operaciones. Operaciones inusuales. Una operación inusual es como los anuncios que salen a veces, ¿no? En el que, por ejemplo, la autoridad fiscal, el sistema financiero conoce cuáles son los movimientos ordinarios que tiene un cuentaviente, ¿no? Por ejemplo, la dispersión de las nóminas, la recepción de primas de antigüedad, etcétera, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, si de repente la autoridad, los bancos, ven una operación, no sé, un depósito de 300,000 pesos que no tiene ninguna periodicidad o que no es un depósito que sea considerado por los sistemas financieros, esos se reportan inmediatamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Operaciones relevantes que son mayores a $10,000 y las operaciones preocupantes, ¿verdad? Ese tipo de situaciones están reportadas desde ya hace más de 10 años, desde ya más hace de 5 años, por el sector financiero. Adelante. Y esto es lo que les decía, ¿verdad? La obligación de informar. No solamente se tiene que presentar en la declaración anual los ingresos que se perciban por parte, los ingresos que se perciban por parte de sus actividades empresariales o de los sueldos que cobran, sino también si tuvo alguno de estas situaciones, ¿verdad? Si recibió préstamos, donativos o premios que excedan los 600,000 pesos en lo individual o en su conjunto, ¿verdad? O sea, si recibió préstamos por 300,000 pesos y recibió un donativo por 400,000 pesos, pues ya excede en su conjunto de los 600,000 pesos, ¿verdad? O por ejemplo, cuando se tengan ingresos por los cuales no se deban de pagar el impuesto, como lo serían las herencias, ventas de casa habitación exenta y los viáticos, ¿verdad? Por todos esos depósitos, por todos esos ingresos no se tiene que pagar impuesto, ¿verdad? Porque están exentos. Pero si rebasan de 500,000 pesos y yo no los declaré, entonces, aunque hayan sido exentos, se va a tener que pagar el impuesto por el simple hecho de no informarle a la autoridad que se tuvieron ingresos o fuentes alternas para poder tener erogaciones superiores a mis ingresos, ¿verdad? Entonces esos son los montos. Adelante. Lo que está exento para la enajenación de casa habitación aproximadamente son 3,700,000 pesos, ¿verdad? Esto es porque está en UDIs y las unidades de inversión van cambiando a través del tiempo. Y pues bueno, se considera que la enajenación de casa habitación es exenta siempre y cuando no se enajene más, una casa habitación en más de 5 años, ¿verdad? O sea, que se haya vivido en esa casa habitación y aparte que esas ventas no sean, o sea, que se tenga una exención y esa vez que se tiene que esperar un periodo de 5 años para que poder volver a tener una enajenación de casa habitación exenta. Adelante. Bueno, este es un ejemplo rápido en el cual una persona física puede caer en discrepancia fiscal simplemente por el mal control de sus finanzas personales. Esta persona tuvo ingresos por distintas actividades o por distintos conceptos y el total de los ingresos declarados en un ejercicio fiscal fue de 5,400,000 pesos. Entonces adelante vamos a estar viendo todos los gastos, adquisiciones y depósitos que la persona iba haciendo a lo largo del año. Entonces aquí vamos a ir poniendo supuestos de por qué sí entra como erogación para discrepancia o por qué no entra. Entonces tuvo una adquisición de un automóvil nuevo por ese importe, pero no se considera como una erogación para discrepancia fiscal, ya que es una adquisición de un bien y no es una erogación porque el contribuyente tiene copia del cheque expedido a favor de la agencia y el dinero para pagarlo ya fue considerado erogación cuando se depositó, ¿verdad? Entonces por eso, como él tiene la copia del cheque y la factura, no se considera erogación esa compra de ese bien, ¿verdad? Bueno, y así después gastos de sus automóviles.
fueron 74,000 pesos, pero las erogaciones, como no cuenta con el comprobante de pago por el servicio, ¿verdad? O sea, aunque nosotros no tenemos que llevar una contabilidad como trabajadores o como personas que no estamos obligados a ellos, sí es recomendable que se vayan guardando los comprobantes para que en algún momento, o sea, y más las personas que pudieran estar en riesgo de cometer o caer en el supuesto de discrepancia, pues ir juntando toda esa documentación, mínimo como información personal, ¿no? Como una contabilidad patrimonial y personal, no para efectos fiscales, ¿verdad? Para poder en algún momento que nos llegaran a detectar ese tipo de situaciones, tener las evidencias para poderlo hacer. Nos cambiamos de diapositiva. Entonces, retiro de la cuenta del contribuyente para realizar adquisición de un inmueble es 1.531.000, pero como tiene el cheque y tiene la escritura, ese no se considera como erogación para efectos de discrepancia. Pago anual de colegiaturas de sus hijos no es una erogación, ya que cuenta con el gasto, o sea, cuenta con el comprobante y con los traspasos de cuentas, ¿verdad? Entonces, por eso, como tiene la información, en un ejercicio de discrepancia no se estaría considerando. Pero después dice, retiros de su cuenta bancaria para pagos en efectivo de diversos gastos. Ese sí se considera una erogación doble, es decir, se considera erogación cuando a mí me pagaron, cuando a mí me depositaron esos 540,000 pesos para realizar esos gastos, y se realiza, y se considera otra vez erogación cuando yo lo deposito, cuando yo lo gasto, porque como lo saqué en efectivo, otra vez sale del sistema financiero y vuelve a jugar como erogación. Bueno, entonces ahí vienen en el material todos los conceptos y los ejemplos que pusimos. Al final de cuentas, esta persona, por tener ingresos de 5.400.000 pesos, tuvo erogaciones para efectos de discrepancia de 6.190.000 pesos, siendo que esa persona utilizó esos 5.400.000 pesos para realizar todas estas actividades, pero en algunos momentos se duplicó ese recurso porque no se hizo o no se transparentó a través del sistema financiero, o no se hizo a través de una manera en que la autoridad pudiera estar viendo que ese dinero era el mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de la discrepancia, tener un buen control de las finanzas personales y, pues ahora sí, que declarar lo correcto, ¿verdad? O sea, todo, tanto lo que se recibe por pago vía nómina y las compensaciones que se realizan a través de las unidades académicas. Eso es lo más importante, o eso es el riesgo más grave que corre el universitario al recibir pagos a través de una vía formal, que lo es la administración central, y una vía no tan transparente como lo pudiera ser la compensación a través de las unidades académicas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ese dinero va a salir a la luz, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de la discrepancia fiscal, ¿verdad? Tener un orden en nuestras finanzas personales y aparte de tener ese orden, que todo el dinero salga a través de las vías adecuadas, ¿verdad? Que en este caso, pues la recomendación sería a través de la administración central, porque es la obligada a retener y efectuar los pagos de todas las prestaciones, o sea, de todos los salarios, ¿verdad? Y si bien también los contratos colectivos así lo dicen, ¿no? El patrón es el que realizará el pago, y el patrón es la Universidad Autónoma de Zacatecas, Administración Central, no el director o el responsable de programa que realiza los pagos de compensaciones, ¿verdad? Todo este dinero y más por los comprobantes fiscales digitales deben de caer, porque en automático, ¿no? Con el talón de nómina electrónico que va a tener la autoridad, va a decir, tuvo en el mes un ingreso de 30,000 pesos, pero tiene depósitos por 45,000 pesos. ¿Por qué? ¿Y esos 15,000 pesos qué? Ah, pues es que fue una compensación que recibí de la unidad académica, ¿verdad? Entonces ahí estaría el problema de discrepancia fiscal detectado desde el inicio. Adelante.
Bueno, ya nada más como comentarios para lo que nos concierne a nosotros como trabajadores. Las tarifas para el cobro de impuestos para el siguiente año, o sea, para que al momento de la revisión de los contratos colectivos y todas estas situaciones, pues bueno, a lo mejor en este año a muchos universitarios, en vez de tener un aumento, van a tener un decremento en su percepción mensual si se ubica en alguno de estos supuestos, ¿verdad? Las tarifas permanecen exactamente igual hasta el rango del 30%, ¿verdad? Del 30%, el Ejecutivo Federal consideró que para las percepciones mensuales que sean superiores a 41,000 pesos, pero inferiores a 62,000 pesos, van a pagar el impuesto del 31%. Las personas que ganen de 62,500 en adelante hasta 83,000 pesos van a pagar el 32% de impuestos. Y las personas que ganen de 83,000 a 250,000 pesos mensuales pagarán un impuesto del 34%. Y las personas que ganen arriba de 251,000 pesos mensuales pagarán un impuesto del 35%, que si lo vemos de manera anualizada en la siguiente tabla, así quedaría las personas que en un año de calendario tengan, bueno, las tarifas quedan igual hasta el 30%, ¿verdad? De las personas que ganen más de 500,000 pesos, pero menos de 75,000 pesos, van a pagar su impuesto el 31%. Ahí más o menos cada uno se va checando, ¿verdad? De cuánto le va a tocar el aumento de impuesto este año. De 750,000 pesos a 1,000,000 de pesos pagará el 32%. De 1,000,000 de pesos a 3 millones van a pagar el 34%. Y las personas que en un año de calendario tengan ingresos superiores a 3 millones de pesos pagarán el 35%. Y nosotros tenemos aquí en la siguiente lámina un comparativo de las percepciones mensuales que se tenían antes de la reforma y después de la reforma. Entonces, para una persona que tuviera ingresos mensuales de 23,000 pesos, pagaría pues prácticamente lo mismo, ¿no? Pero para las diferencias se empiezan a ver, por ejemplo, para las personas que ganan más de 500, bueno, por ejemplo, esta persona que gana 582,000 pesos en un año de calendario, pues esta persona estaría pagando 826 pesos más de impuesto, ¿verdad? El siguiente ejemplo, una persona que gana 699,000 pesos estaría pagando 1,991 pesos de más, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está un comparativo antes y después de la reforma, cómo afectaría en las percepciones que tendríamos nosotros como universitarios, ¿verdad? A todas las personas que ganen menos de 500,000 pesos, sus percepciones no van a ser afectadas por la reforma fiscal, ¿verdad? Solamente las personas que tengan percepciones superiores a 500,000 pesos, ellos sí van a ser afectados por la reforma fiscal en cuanto al pago de sus impuestos, ¿verdad? Entonces esto para que lo tengan en consideración. La siguiente, por favor. Bueno, esto como ya lo habíamos mencionado, las obligaciones del patrón respecto a los trabajadores. ¿Pasamos? Ok, pero bueno, dentro de todas estas cosas también es importante que los universitarios conozcan que aunque no estén obligados a presentar la declaración anual, porque no rebasan del límite de los 4 millones o no tienen más de 2 patrones o no tienen alguna otra fuente de riqueza, pues bueno, sí es conveniente, bueno, a mi punto de vista, que puedan o que opten por presentar su declaración anual de impuestos. ¿Esto por qué? Porque si en el año de calendario nosotros tuvimos lo que la autoridad considera como deducciones personales, que vendrían siendo honorarios médicos y dentales, gastos hospitalarios, gastos funerarios, transportes escolares, intereses reales por créditos hipotecarios, ¿verdad? Todos los que tienen créditos hipotecarios, pues bueno, ellos pueden considerar en su declaración anual
esos gastos, ¿verdad?, que se tuvieron y que la autoridad reconoce como gastos personales. Entonces, si nosotros consideramos esos gastos, el impuesto que nos retuvieron va a ser menor al impuesto que generamos en nuestra declaración anual, y por lo tanto podríamos generar un pago menor de impuestos, ¿verdad? Entonces, adelante. Bueno, todos estos gastos personales, a partir de 2013, deberán de estar pagados mediante medios electrónicos. Es decir, que si yo voy a una consulta con el doctor, para poder hacer deducible en mi declaración anual ese gasto, yo lo tengo que pagar a través de alguna forma de pago mediante el sistema financiero, ¿verdad? Con tarjeta de débito, cheque, transferencia electrónica. Y pasamos a la siguiente. Y bueno, solamente que ahora restringen esa deducibilidad o esa reducción de los ingresos, ¿verdad? Es decir, antes yo podía considerar como deducción personal para efectos de mi declaración anual el importe que fuera, pagado como fuera. Pero ahora, bueno, primero ponen el candado de que sea pagado a través del sistema financiero, y como segunda restricción, que esas deducciones o que esos gastos no rebasen el 10% de las percepciones de la persona que va a utilizar esas deducciones personales. Y en segundo lugar, que no pasen del límite de 92,000 pesos. Es decir, si una persona gana 1,000,000 de pesos, él solamente podría descontar de su declaración anual 92,000 pesos, ¿verdad? Entonces, esto sería, creo que sí, esto sería todo por nuestra parte. Esperamos que les haya parecido interesante y de uso útil este curso para las reformas fiscales del 2014. Entonces, gracias.